¿Se acuerdan que ayer hacíamos un informe acá de cómo estos tiempos de pandemia estaban afectando la salud de los uruguayos, pero no por el coronavirus en sí, que obviamente sabemos, ¿no?, los muertos que llevamos, lo preocupante que es, por lo fácilmente que se contagia y que se transmite, sino también por lo que está ocurriendo con pacientes crónicos de distintas dolencias, en la medida que ha cambiado y ha mermado mucho la atención sanitaria. Y justamente de eso vamos a hablar ahora, porque continuamos con el ciclo de salud cardiovascular con Cardiocentro de la Asociación Española. Hoy con el profesor doctor Ricardo Lluveras. ¿Cómo te va, Ricardo? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Ricardo es director de Cardiocentro, jefe de Hemodinamia y Cardiología Intervencionista, vicepresidente de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular. Y justamente te quería preguntar por esto, porque días atrás la Sociedad Uruguaya de Cardiología manifestó su preocupación por la salud de los pacientes cardiológicos en esta pandemia e instó a los pacientes cardiológicos a continuar con las consultas y con los controles correspondientes y a buscar asistencia en cuanto aparezcan los síntomas. ¿Qué está pasando con estos pacientes que son grupo de riesgo, ¿no?, en esta pandemia? Bueno, mira, Ignacio, hay preocupación sin duda en el ámbito cardiológico, y aquí hay tres elementos, o sea, con tu pregunta hay tres elementos a destacar. El primero, que la enfermedad cardiovascular, el que tiene enfermedad cardiovascular es ya paciente de riesgo para el COVID, o sea, eso ya se sabe desde la serie de los chinos en adelante, ya se sabe que el paciente tiene riesgo si tiene una infección por COVID. Lo segundo es que la infección por COVID además produce manifestaciones cardiológicas que han sido realmente muy conocidas y que pueden ser potencialmente graves, como una afectación que se llama miocarditis, que es una afectación cardíaca, puede producir arritmias graves, hasta un paro cardíaco, puede haber fenómenos trombóticos, incluso puede haber hasta eventos coronarios, lo que se llama el infarto o el preinfarto vinculado a la infección del COVID. Pero el tercer punto, que es el que en realidad nos preocupa especialmente ahora, en este momento, es el que el paciente portador de una enfermedad coronaria puede, por la pandemia, puede estar no consultando tardíamente en esa situación de enfermedad coronaria que el paciente tiene. Bueno, de hecho, y ayer eso es en el informe hablábamos preocupante. de que, preocupante, ha bajado creo que hasta un 50% las consultas, ¿no? Exactamente. Por parte de estos pacientes, ¿no? Tal cual. Y yo realmente, o sea, Ignacio, realmente aquí uno se preocupa por muchos puntos, obviamente, en cardiología, pero yo diría que en este tema específicamente de la consulta del paciente cardiológico hay tres temas a destacar, que es, primero, que la prevención cardiovascular puede no estar haciéndose bien. No olvidamos que más de la mitad de la población adulta uruguaya es hipertensa, que la tercera parte es diabética, y que hay mucho sedentario, hay mucho obeso, y ese paciente en el momento actual puede no estar bien controlado en cuanto a sus factores de riesgo. Y eso se puede pagar más adelante, eso es obvio, que si nosotros desatendemos esos factores de riesgo que todos conocemos, el paciente cardiovascular va a ser afectado en el futuro. Lo segundo es el paciente que tiene la enfermedad cardiovascular presente, ¿no? O sea, que es el hombre que tuvo un infarto, por ejemplo, que tiene una insuficiencia cardíaca, ese paciente tiene que tratarse indiscutiblemente y la situación tal puede tender a que ese paciente no sea tratado. Pero lo otro es, de alguna manera, el nuevo paciente, el paciente que tiene nuevos eventos. Y ahí hay realmente preocupación, porque eso se ha visto en muchos lados, que por ejemplo pacientes que han tenido infarto, que han tenido arritmias graves, que han tenido insuficiencia cardíaca grave, no consultan o consultan incorrectamente a destiempo. Eso realmente es muy importante. No consultan porque tienen miedo de que si se internan en determinado lugar o van a la mutualista o donde sea, se pueden infectar con coronavirus. Exactamente. Mira, Ignacio, para darte un dato, nosotros obviamente los médicos nos tenemos que manejar con información certera, no confiable. Hay un trabajo publicado en una revista muy importante, que es la serie italiana de Lombardía, donde las personas, hubo una reducción de el número de consultas hubo un incremento de los paros cardíacos prehospitalarios en ese periodo. O sea, de alguna manera lo que pasó fue que hubo más paros cardíacos prehospitalarios porque los pacientes, buena parte de esos pacientes tuvieron paros cardíacos porque no consultaron a tiempo. Qué fuerte eso. ¿No? O sea, eso es realmente muy importante. Y eso fue un 58%, o sea, es realmente una enorme o sea, ¿te das incremento, cuenta? ¿no? Esa gente, obvio, por preservar su salud, termina comprometiendo su vida, ¿no? Exactamente. Entonces, eso realmente, sin duda, que es motivo de preocupación, ¿no es así? Y en estos tiempos, porque se viene el invierno, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa con este tipo de pacientes? Bueno, no olvidemos, eso lo destacó el
el presidente de la Sociedad Uruguaya de Cardiología el otro día, me parece muy gráfico como lo dijo, ¿no? En Uruguay se muere una persona por hora de enfermedad cardiovascular. O sea, es obvio que es mucho mayor que la cantidad de muertos que hay por COVID, ¿no es así? Ajá. Y ese dato es extremadamente importante. Y además, el otro dato, que era un poco la pregunta que tú me hacías, es que la mortalidad de esa cardiovascular se incrementa en el invierno, especialmente en los periodos, los meses en junio y julio. La curva de la Comisión Honoraria, que es una comisión muy seria, que hace estudios muy serios de lo que es la evolución de la mortalidad cardiovascular en el Uruguay, muestra eso, que los periodos peores, los momentos peores son los periodos del invierno, donde hay más afectación de enfermedad cardiovascular y por lo tanto más mortalidad. O sea que es un momento en el cual tenemos que tener especial cuidado, ¿no es así? Y decime, en relación a los tratamientos, bueno, Cardiocentro es un IMAE cardiológico, como sabemos, ahí se hacen las angioplastias, por ejemplo, que permiten desobstruir las arterias cuando se produce un infarto. ¿Cuánto han disminuido este tipo de procedimientos en los IMAEs en este tiempo de coronavirus? Sí, bueno, eso también es muy preocupante en el mundo, ¿no es así? En nuestro servicio ha habido una reducción significativa del número de lo que se llaman angioplastias primarias, que es la mejor manera de tratar el paciente con infarto, ¿no? O sea, el paciente tiene un infarto, la mejor manera de tratarlo es hacer una angioplastia lo antes posible. Y tú sabes que la Sociedad de Cardiología ha hecho, el Comité de Hemodinamia de la Sociedad de Cardiología ha hecho una encuesta, digamos, a los diferentes centros del Uruguay, y si bien hay datos, esos datos que todavía no pueden vertirse públicamente porque todavía no están procesados totalmente, pero puede dar alguna información primaria, es aproximadamente un 35% de las angioplastias primarias, o sea, de las angioplastias que se hacen en el infarto, se han visto reducidas en el Uruguay. O sea que eso es realmente muy importante, ¿no? Que se reduzca la oportunidad de darle el mejor tratamiento al paciente en un infarto realmente es muy importante. Pero a ver, lo que pasa acá, ¿no? Porque a vos te hacen una angioplastia cuando vos primero llamás al médico porque te sentís mal, tenés determinados síntomas, descubren que tenés taponada de arteria y por eso te la destapan con la angioplastia. Si hay muchas menos angioplastias, ¿qué está pasando? ¿Se incrementó, por ejemplo, la cantidad de muertes o de episodios agudos vinculados a lo cardíaco? Ese dato todavía nosotros no lo tenemos, pero eso es lo que podemos temer, ¿no es así? O sea, podemos temerlo, que haya una reducción de la consulta en pacientes especialmente agudos y donde lamentablemente no se le haga el mejor tratamiento. Bueno, por eso voy a una pregunta que es central. Entonces, ¿cuál es el mensaje para los pacientes cardiovasculares? ¿Cómo deben continuar el tratamiento o ante qué síntomas deben consultar de forma urgente? Bueno, mira, lo primero es, los pacientes no deben abandonar el tratamiento, o sea, eso es fundamental. Además, en este periodo de pandemia, viste que hubo también algunos cuestionamientos, algunos tratamientos cardiovasculares. No hay ninguna evidencia de ningún tipo fuerte y digamos, seria de que nos diga que debemos cambiar la medicación en los pacientes que ya están medicados. Eso es el primer mensaje que tenemos que dar. Lo segundo es que el paciente esté atento a que si tiene algún síntoma cardiológico, y los síntomas cardiológicos típicos son que el paciente tenga dolor en el pecho, que tenga falta de aire, que tenga palpitaciones, básicamente son esos síntomas esencialmente los que, digamos, se expresan a nivel cardiológico. Bueno, si ese paciente nota que tiene algo nuevo, ese paciente debe consultar. Consulta a su médico si corresponde o consulta a la emergencia si la situación es más crítica, ¿no es así? Pero que no deje de consultar por ese tipo de eventos, porque podemos estar ante una situación en la cual se repita lo que pasó en otros países, que por el tema del COVID nosotros tengamos una reducción de la asistencia correcta de los pacientes cardiológicos. Claro. Ahora, hablando del COVID, porque también esta es población de riesgo, ¿no? El paciente cardiológico. Entonces, ¿qué precauciones deben tomar? ¿Cuál es tu consejo, en definitiva, para ellos? Y para ellos, los consejos son, por supuesto, mantener lo que dice la autoridad sanitaria, o sea, quédate en casa, que es obvio que hay que hacerlo, manteniendo siempre el distanciamiento social. Si debemos salir, hay que guardar distancia, hay que ponerse tapaboca, hay que utilizar la higiene de manos, realizar la higiene de manos periódicamente, sin duda, pero el mensaje también es que si ese paciente tiene un nuevo síntoma, que ya dijimos cuál es, o sea, dolor en el pecho, falta de aire, palpitaciones, y estoy hablando en lo cardiológico, por supuesto, no en otra especialidad, ese paciente debe consultar. Ese es el mensaje que como cardiólogo le debemos decir. Claro.
Bueno, Ricardo, gracias y sobre todo, ¿no?, por una información tan sensible y tan importante en estos tiempos de pandemia, ¿eh? Exactamente. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Ignacio. Un abrazo, que pases bien. Chao, El profesor doctor Ricardo Lluveras, director de Cardiocentro. Recordemos que Cardiocentro de la Asociación Española se dedica al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares y entre sus servicios incluye hemodinamia y cardiología intervencionista, cirugía cardíaca, electrofisiología y estimulación cardíaca e imagenología cardíaca. También tiene un centro de diagnóstico y tratamiento endovascular y pueden conocer todos los servicios y procedimientos que realiza Cardiocentro en su web, que es www.cardiocentro.uy. También están en Facebook y Twitter. Además, por consultas pueden llamar al 1920-7777. No duden en consultar, como decía el doctor Lluveras, 1920-7777.